Jesucristo, roca eterna. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9, nos dice la palabra de Dios así. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amén. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Alabado sea Dios. Los capítulos 12 y 13 de Samuel marcan el punto de inflexión más dramático de la vida de David, el paso de la bendición y el triunfo al juicio y la crisis familiar. Hasta este punto, David es el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, el texto nos sitúa ahora en las consecuencias del capítulo anterior con el caso de Urías. La exégesis de estos dos capítulos no solo trata sobre la moralidad individual, sino sobre la naturaleza de la alianza divina y cómo el pecado del líder permea las estructuras del hogar y del Estado. Amén. A su nombre, gloria. Segunda de Samuel, capítulo 12. El juicio y la gracia. Este capítulo se divide en dos movimientos: la confrontación profética y la ejecución de la sentencia. Natán no confronta a David con una acusación directa de inmediato. Versículos del 1 al 4. Utiliza una jurídica ficticia, una parábola legal. Nos dice segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Amén. Veamos el simbolismo de este versículo. La corderita del hombre pobre representa a Betsabé, subrayando su vulnerabilidad. El rico representa a David, quien teniendo todo, prefirió despojar al humilde. La sentencia autoinfringida. David, movido por una justicia técnica pero hipócrita, declara que el hombre debe pagar 4 veces, versículo 6. Según Éxodo, capítulo 22, versículo 1, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Amén. Esto era la ley. Pero aquí, irónicamente, David perderá a 4 de sus propios hijos: el niño de Betsabé, Amnón, Absalón y Adonías. Bendito sea Dios. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Amén. Eso es según el versículo 7. Este es el momento de mayor tensión. Sigue diciendo el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amén. La profecía de Natán en el versículo 10 es la clave hermenéutica para el resto de los libros de los reyes, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Amén. Aunque Dios transfiere el pecado de David para que no muera, perdón soteriológico, no elimina las consecuencias naturales y disciplinarias del acto, juicio temporal. Dios establece un principio de justicia pública. El daño que David hizo en la oscuridad de su palacio, versículo 12, será devuelto como una humillación pública para la monarquía. Amén. Dice segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Gloria a Dios. Dice segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Amén. El capítulo cierra con una nota de esperanza. Tras la muerte del primer hijo, nace Salomón, a quien Dios llama Jedidías, amado de Jehová. Versículo 25. Esto indica que a pesar del juicio,
El pacto con la línea de David, según segunda de Samuel capítulo 7, permanece firme. Dios no ha desechado a David, pero ha cambiado el tono de su reinado para siempre. Amén. Alabado sea Dios. Segunda de Samuel capítulo 13. La desintegración de la familia. Si el capítulo 12 es el veredicto, el capítulo 13 es la ejecución. Aquí, la exégesis debe enfocarse en la mimesis, imitación. Los hijos de David repiten los pecados del padre, pero con mayor perversión. El texto subraya que Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por su hermana Tamar. Versículo 2. Jonadab representa la sabiduría terrenal y maliciosa. Su consejo facilita que la lujuria se convierta en acción. Dice el versículo 5, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Versículo 11. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Versículo 12. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Versículo 14. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Amén. Bendito sea Dios. El texto es crudo al mostrar que Amnón desprecia a Tamar inmediatamente después de forzarla. El odio que siente después es descrito como mayor que el amor. Versículo 15. Evidenciando que no era amor, sino una voluntad de dominio. Nos dice el versículo 19, entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Amén. Su posterior desolación, ceniza en la cabeza, túnica rasgada, simboliza la deshonra de la casa real. La pasividad de David ante este crimen es alarmante. El versículo 21 dice que David se enojó, pero no hizo nada. Su propia culpabilidad con Betsabé parece haberle arrebatado la autoridad moral para disciplinar a su primogénito. Amén. Por otro lado, Absalón encarna la ira contenida. El texto dice que no habló con Amnón ni bueno ni malo durante 2 años. Versículo 22. Durante la fiesta de los esquiladores en Balasor, Absalón replica el método de su padre, el asesinato mediante tercero y el uso de un banquete como trampa. Nos dice segunda de Samuel capítulo 13 versículo 28, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Amén. El capítulo termina con la ruptura total. Absalón huye y David queda consumido por el deseo de ver a su hijo atrapado entre su amor de padre y su deber como juez. Dicen los versículos 38 y 39, así huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo allá 3 años, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. La exégesis de segunda de Samuel capítulos 12 y 13 nos revela una estructura de siembra y cosecha, mientras que el capítulo 12 se enfoca en el diálogo entre el profeta y el rey. El capítulo 13 se enfoca en el silencio entre el padre y sus hijos. Vemos 3 puntos centrales en esta reflexión. Primero, la corrupción del carácter. El pecado de David no fue un evento aislado, alteró el ecosistema moral de su familia. Los hijos ven en el padre un permiso implícito para sus propias transgresiones. Segundo, la soberanía de Dios en el juicio.
Dios utiliza las mismas pasiones humanas y errores de David para cumplir la profecía de Natán. Y tercero, la necesidad de un rey perfecto. David falla como un padre y como juez. Esto apunta tipológicamente a la necesidad de un Mesías, el hijo de David, que no solo será rey, sino que sea perfectamente santo y capaz de restaurar la justicia sin caer en la hipocresía. Esta es Jesucristo. Esta reflexión muestra que la Biblia no idealiza a sus héroes, sino que presenta una visión realista del pecado y la gracia, donde incluso el perdón divino convive con la disciplina necesaria para el crecimiento espiritual y la justicia histórica. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de justicia y de consuelo, al meditar en estos capítulos, te damos gracias por recordarnos que tu perdón es real y restaurador, pero también que nuestras acciones tienen un peso en quienes nos rodean. Te pedimos que nos des la valentía de poder confrontar la verdad y la humildad para reconocer nuestras faltas. Ayúdanos a caminar en integridad para proteger a nuestras familias y comunidades de las consecuencias del error, confiando siempre en que tu gracia es capaz de levantar esperanza, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.